Bien. Entonces, bien, entonces vamos a ver la última parte de lo que comenzamos a ver el viernes, que así como dos diapositivas para repasar y volver a linkear lo que estuvimos viendo. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando en cómo los procesos evolutivos habían favorecido el desarrollo de estructuras y de procesos que favorecen este gradiente de difusión neto entre lo que es el ingreso del aire y la presión parcial de oxígeno en los alvéolos y en los tejidos. Y haciendo hincapié en que la difusión es el principal y único, no principal, es el único mecanismo de intercambio gaseoso en cualquiera de los dos niveles, en el alvéolo capilar o entre el capilar y el tejido. Y que en ambos casos se tienen que diferenciar. ¿Se acuerdan que hablamos de dos mecanismos? El de difusión, que habíamos estado hablando, y el de convección, que lo definimos como el movimiento del gas, ¿sí?, en función del movimiento en el que se encuentra ese gas. Por eso hablábamos acá de la convección del aire, donde se encuentran los gases que nos interesan, el oxígeno y el dióxido, y a nivel tisular es la convección del flujo sanguíneo, el que renueva. ¿Se acuerdan que la importancia de esa convección era que renovaba esos gases y que entonces permite mantener óptimo el gradiente de difusión? Y nos centramos, porque sobre la circulación y la perfusión capilar tejido lo vimos en la unidad temática 3, entonces nos vamos a centrar en este mecanismo de convección, o sea, esa renovación del aire, que se hace a través del mecanismo de ventilación alveolar. ¿Se acuerdan que relacionamos bastantes cosas la clase pasada, donde hablamos del generador, del ritmo respiratorio, esas agrupaciones neuronales, que regulan el ritmo y el patrón respiratorio, que dependiendo de la descarga y la frecuencia de descarga de acción de esos núcleos que están a nivel pulvar, protuberancial, con los que generan el patrón, se generan esos movimientos respiratorios que hacen al cambio de volumen, por lo tanto cambian la presión y generan esos cambios de presión intraalveolar y intrapleural, que generan este cambio en el volumen pulmonar y por lo tanto ingresa o egresa el aire dependiendo qué etapa del ciclo respiratorio estemos observando, la inspiración o la expiración. Y también hablamos entonces que lo que impacta sobre esto es justamente la presión que realmente importa, es la presión pulmonar o transmural que se da como diferencia entre la intraalveolar y la intrapleural, que es la que realmente ejerce el efecto de manejo sobre el volumen pulmonar. ¿Cuándo nos dábamos cuenta de eso? Cuando terminamos el teórico hablando de que de esta curva, que hablábamos de la compliance, nuevamente aplicamos ese término que estuvimos hablando cuando hablamos de tejido, características de cualquier tejido, características de los vasos sanguíneos. Ahora lo aplicamos al pulmón y a esa curva presión-volumen, que tiene en este caso esta característica de histéresis, porque la curva de inspiración es distinta de la de expiración. Y lo que sí se puede ver es que no importa en qué momento estemos hablando, si ya sea inspiración o expiración, lo que se puede ver acá fácilmente es que el volumen pulmonar nunca llega a cero. O sea que siempre tenemos un volumen, que es justamente ese volumen residual que ustedes han estado estudiando cuando vieron espirometría. Justamente porque ese gradiente transpulmonar, que es el que maneja esa distensibilidad del pulmón, es lo que hace que aún durante la expiración el pulmón esté estirado. Y también hablamos de justamente las características, sobre todo de esta curva de inspiración, donde describíamos las etapas. Una primera etapa que
que pasa que aumenta la presión, esta diferencia transpulmonar, sin mayores cambios en el volumen, porque están justamente venciéndose, ¿qué cosas? Las resistencias de las que hablamos la clase pasada, cuando hablamos del trabajo, ¿sí? Del trabajo de compliance, son las resistencias que otorgan el colágeno, la elastina contraída, y que una vez vencidas esas resistencias que se oponen al estiramiento, pasamos a otra etapa, que son las que se llaman 2 y 3, donde se abren totalmente, se hace muy distensible porque superan las fuerzas de retracción, y llegamos al estadio 4, que es este acá, que es una meseta, donde por más que se aumente la presión transmural, ya está distendido el pulmón y no aumenta ese volumen pulmonar, o sea que estamos en el límite justamente del proceso inspiratorio. Y también hablamos de que el impacto que tiene esos cambios de compliance, que cuando ustedes comparan dos pulmones, es por la pendiente de la recta que queda entre estas curvas, lo que está hablando es si tiene una mayor compliance o una menor compliance. Y justamente cuando hablamos de alta compliance y baja compliance, podemos relacionarlos con características que estudiamos la clase pasada, que hacen a ese trabajo de compliance. Y dentro de ese trabajo de compliance nos faltó hablar de uno muy importante, que es la tensión superficial y el agente tensioactivo o surfactante, que impacta sobre este trabajo de compliance. Recuerden que parte de esto, ustedes ya lo han visto también en la guía de autoestudio, o lo van a ver esta semana. No, lo vieron la semana pasada, creo. Esta semana ven el músculo respiratorio, músculo bronquial. Bien, entonces, cuando hablamos de la tensión superficial como un factor importante en este trabajo de compliance, ustedes ya saben lo que es la tensión superficial, lo han estudiado en física, no sé si en química están pero en física seguro, que en el caso de los alvéolos es muy importante porque esa capa de agua, esas moléculas de agua que hay en el interior del alveolar generan esa interfase entre el gas, entre el aire y el mismo alvéolo, que queda el líquido, que es en este caso son estas moléculas de agua, y esas moléculas de agua, como ustedes saben, tienen fuerzas de atracción muy grandes que generan una fuerza hacia el interior del alvéolo. Por lo tanto, tiende a colapsar los alvéolos, a contraer, y eso hace que el volumen pulmonar tienda a ser más restrictivo, y por eso hablamos de que es una fuerza a vencer, y eso es lo que hace al trabajo de compliance. Y acá podemos aplicar una ley que también la vimos ya en la unidad temática 4, que es la ley de Laplace, que en este caso, fíjense que no está explicada desde la tensión, sino que está explicada desde la presión. Y aparece también un 2, ¿por qué? Porque estamos hablando de esferas y no de un tubo. Entonces, la aplicación de la ley de Laplace en el caso de los alvéolos se expresa a través de esta fórmula, y lo que estamos viendo acá es que la presión que se genera acá dentro de este alvéolo, que es una esfera, que simula una esfera, es proporcional a la tensión superficial, a esta tensión superficial que se genera, e inversamente proporcional al radio. ¿Y eso qué nos hace ver? Que en esos alvéolos, ese ramillete de alvéolos que ustedes han estudiado su conformación en histología, cuando vieron histología del pulmón, tienen distintos radios, tienen distintos tamaños esos alvéolos. Por lo tanto, aplicando esta ley de Laplace, justamente los radios más pequeños que tienen, ¿sí? Menor radio, ¿sí? O sea que tienen mayor presión, ejerce esas moléculas de agua, por lo tanto tienden a colapsarse mucho más frecuentemente que los de los de mayor radio, y eso hace que justamente el aire se desvíe de los bronquios, de los alvéolos más pequeños hacia los más grandes. En realidad, eso que
en la teoría pasaría que los alvéolos más pequeños tienden a vaciarse en los alvéolos más grandes, lo cual disminuye muchísimo la capacidad de intercambio. No ocurre, ¿por qué? Porque dentro de esta capa que rodea los alvéolos se encuentra el factor surfactante o tensioactivo. Y lo que hace es justamente disminuir esa tensión superficial. Principalmente, ¿por qué? Porque la proporción, digamos, la concentración de ese agente tensioactivo es mucho mayor la concentración en los alvéolos de menor radio comparado con los de mayor radio. Por lo tanto, ahí se compensa esa tensión, porque el agente tensioactivo disminuye esa tensión superficial. Por lo tanto, no importa que tengan distinto diámetro, no ocurre esto que si aplicáramos la ley de Laplace, si no existe el agente tensioactivo, ocurriría y disminuiría entonces el intercambio. Entonces, ese surfactante pulmonar, ustedes también ya lo conocen seguramente, de histología también que han hablado, cuando hablaron de los neumocitos tipo 2 y de su estructura y de su función, saben que son los encargados, esos neumocitos, de secretar este complejo que es de fosfolípidos y proteínas, y que entonces recubren la interfaz de aire-agua, y principalmente lo que hacen es reducir la tensión superficial. Ahora, vamos a entrar un poquito más en detalle, que ustedes conocen, entonces, ¿qué características tienen estos? Tienen un gran aparato sintético, porque la composición de ese líquido surfactante, de ese agente tensioactivo, tiene lípidos, tiene proteínas y a su vez conforma lo que se llaman cuerpos lamelares, también túbulos de mielina que se les dice, que se excretan, se secretan al alvéolo, a la luz del alvéolo, y esas moléculas son las que van haciendo interferencia entre las moléculas de agua y así disminuyen esa tensión superficial. Cuando uno ve con más detalle, fíjense que acá aparecía el macrófago alveolar, que bueno, ya vamos a ver sus funciones cuando veamos defensa el año que viene, pero en este caso no tiene una función de defensa ese macrófago, sino que tiene una función que se llama clearance o remoción de parte de estas fosfolípidos y proteínas que hacen al surfactante, que por un lado pueden, cuando se reutilizan, pues ya hablamos de un turnover, que se reciclan, o directamente se clarifican o se eliminan a través de la acción de esos macrófagos. Y a su vez, si ampliamos más, fíjense que estamos ampliando y vamos cada vez a mayores niveles de organización, cuando lo analizamos a un nivel más molecular, ese surfactante no está solo, sino que está acoplado a otras estructuras que ya conocemos, ¿sí? Que tienen que ver con las mismas estructuras secretadas por también los neumocitos tipo 1. Ahora vamos a hablar del rol, de lo que hace esa capa, que es más que el surfactante. Ahora, cuando volvemos a la acción real del surfactante, entonces, al disminuir la tensión superficial, ¿sí? Obviamente que en esa expiración, donde el alvéolo disminuye el radio, al haber ese agente tensioactivo que disminuye la tensión, evita el colapso y estabiliza los alvéolos en la expiración. Ahora, durante la inspiración, también es un factor importante porque aumenta la distensibilidad, porque disminuye esa retroacción elástica que tiende a mantener esas moléculas de agua unido, por lo tanto disminuye finalmente el trabajo respiratorio, porque disminuye el trabajo de compliance. Y a su vez, al final de la inspiración, también evita que se distiendan en demasía, porque si se distendieran demasiado, el trabajo respiratorio también impactaría y aumentaría el trabajo respiratorio durante cada inspiración y cada expiración. O sea que tiene gran impacto en el gradiente de ventilación, pero no solamente eso, sino que cuando
se analiza la estructura de esta interfaz que hay acá, que no es solamente el fosfolípido, la proteína sintetizada por el neumocito tipo 1, sino el glucocáliz sintetizado también por los neumocitos, tipo 2, el surfactante, y tipo 1, el glucocáliz, conforman toda una estructura que mantiene toda la integridad de ese alvéolo. Por un lado, también tiene impacto en que no permite, al existir esa interfaz en asociación con el glucocáliz, la acumulación de líquido en el alvéolo. ¿Y eso en qué impacta? En el espesor, que se acuerdan que habíamos hablado que era otro de los factores que tienen impacto sobre la difusión. Por otro lado, también mantiene la estabilidad, mantiene el diámetro, ¿sí? Y eso hace que se mantenga, al mantener la estabilidad y mantener la estructura, que se mantenga el área, o sea, la superficie a través del cual se va a llevar ese intercambio, y a su vez tiene propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias, que las veremos más profundamente cuando veamos defensa del sistema respiratorio. O sea que, como ven, ese surfactante pulmonar impacta sobre los tres componentes que estuvimos hablando: el gradiente de presión, el espesor y el área. Entonces, cuando hablamos del área y que durante la evolución se modifica el área, bueno, fácilmente se ve cuando veíamos cómo se había desarrollado evolutivamente los sistemas de intercambio de aire. Vemos que la aparición de los alvéolos, ¿sí?, aumenta muchísimo el área de intercambio comparado con esto que es un intercambio tegumentario. O sea que el área aumenta entre 70 y 100 metros cuadrados, que ustedes también esas características de la parte respiratoria y alveolar, bronquiolos respiratorios y alveolares, ustedes ya los estudiaron en histología. Y por otro lado, hablábamos del espesor, de ese acercamiento de la interfaz aire-líquido. Vimos que el surfactante es importante, y eso es lo que nosotros conocemos como membrana respiratoria. También tiene una tendencia a cada vez disminuir su espesor. Cuando hablamos de esa membrana respiratoria, ustedes también ya la conocen de histología, ven en este lugar donde tenemos el capilar, esa red de capilares que rodea el alvéolo, se conforma esa membrana respiratoria en cada uno de los lugares donde tiene contacto con el alvéolo. Y por lo tanto está constituida por ese epitelio, que es un neumocito tipo 1 en ese caso, su membrana basal, y la del capilar, y la membrana del capilar. O sea que ese es el espesor que hace al intercambio, es el espesor del que hablamos cuando aplicamos la ley de Fick, y que va de 0,5 a 1,5 micras en el humano. Entonces, volviendo a esto, que desde un principio venimos aplicando la ley de Fick para poder organizar la información y entender cómo, por otro lado, también la evolución impacta sobre un montón de procesos respiratorios que se desarrollan en el humano. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la ley de Fick, entonces teníamos el gradiente, que estuvimos viendo, el espesor, el área, y hablamos que también para cada sustancia hay un coeficiente. Cuando hablamos de ese coeficiente de difusión, por ejemplo, cuando hablamos del oxígeno, se sabe que el coeficiente de difusión del oxígeno es más alto en el aire que en el agua. Acá entonces aparece otra aplicación de otra ley biofísica que ustedes han estudiado en física, que es que en química la pueden haber estudiado con leyes de gases. La concentración de un gas en un líquido es proporcional a la presión parcial y a ese coeficiente de solubilidad, que es otra implicancia, impacto grande que tiene también, por un lado, el coeficiente de difusión, y por otro lado, ¿sí?, cómo impacta también esa interfaz aire-líquido, porque, por ejemplo, cuando veamos el intercambio y comparemos el oxígeno con el dióxido, vamos a ver, y cuando vamos a hablar de ese coeficiente de solubilidad, ¿por qué nos importa? Porque fíjense que en el caso del oxígeno y el dióxido, si comparamos a misma presión parcial del gas,
el impacto de esa solubilidad a nivel de aire y a nivel de agua, si cambiamos el medio en el que está ese gas, es muy importante porque fíjense que es mucho más alto para el dióxido de carbono que para el oxígeno. Justamente esto también impactaría en esto que hablamos, de que si no se generan todos estos componentes que hacen el ingreso y el intercambio, tendríamos que limitar mucho, ¿se acuerdan? El tamaño, la tasa metabólica, y en el humano ese desarrollo cerebral. Por lo tanto, es muy importante también entender que hay un impacto cuando hablamos de estas interfaces aire-líquido y cuando hablamos del coeficiente de solubilidad de los gases. Y entonces, cuando lo vemos en la evolución, fíjense que pasamos en los distintos taxones de colonizar el agua, la tierra, ¿sí? Y hablamos de sangre caliente y sangre fría como una expresión media vieja, pero serían los animales que regulan la temperatura y que no regulan la temperatura. Si regulamos la temperatura implica un mayor gasto energético, y acá lo correlacionan con esta señal, ¿sí? Fíjense, por un lado, una señal de amplificación, que esto es un péptido correlacionado con la paratormona. Que es en realidad un péptido que está muy involucrado en el desarrollo embriológico del pulmón y de otras estructuras, por lo tanto se utiliza como indicador de esta evolución, cómo se ha ido amplificando esa señal en la evolución. Y fíjense que eso impacta directamente en la producción de surfactantes. Esa producción de surfactantes es muy importante, y se da que va aumentando a lo largo del desarrollo evolutivo. Y también coevoluciona no solo ese desarrollo del pulmón, de los alvéolos y de la aparición del surfactante y el aumento de la cantidad de surfactante a esos niveles, sino también los vasos que irrigan esas estructuras. Por eso, otro de los parámetros que aparecen acá es lo que llamamos relación ventilación-perfusión, porque podemos asegurar el gradiente, el área de intercambio, que el espesor y la interfase sea adecuada, pero si no existe una adecuada correlación entre la ventilación y la perfusión, esa hematosis, o sea, ese intercambio gaseoso, no es el más eficiente. Entonces, justamente, tenemos que tener en cuenta que una alta relación ventilación-perfusión hace que ese gradiente y esa hematosis termina siendo óptima. Entonces, recapitulando, cuando hablamos de la ventilación alveolar, vimos dos cosas que hacen al trabajo respiratorio. Esa presión transpulmonar, que era la diferencia entre la alveolar y la pleural, que tienen impacto en el volumen del pulmón y por lo tanto en el volumen de ese alvéolo, y por otro lado, la diferencia entre la presión atmosférica y la misma presión alveolar sobre la resistencia al flujo en la vía respiratoria, que sería lo que nos explica el flujo de aire. Como ven, son parecidos pero no son lo mismo. Hay un conjunto de presiones que impactan sobre el volumen pulmonar y por lo tanto sobre el volumen del alvéolo, que dependen principalmente de esos movimientos respiratorios, que es todo lo que vimos en la clase pasada, que hacen a lo que hablamos de trabajo de compliance, y después tenemos lo que impacta sobre el flujo del aire, que es lo que llamamos, y que ya definimos en la clase pasada, como trabajo de resistencia. Y ese trabajo de resistencia, que del trabajo pulmonar total, o sea, de esa energía consumida en el trabajo respiratorio, impacta en un 30%. ¿Se acuerdan que el trabajo de compliance era un 80%? Y dentro de ese 30%, de esa resistencia pulmonar total, la principal resistencia está en la vía aérea. También hay que considerar que hay resistencia dentro del mismo tejido que se identifica como la fricción entre el pulmón mismo y la caja torácica. O sea que, si bien hay dos trabajos de resistencia, el principal es la resistencia de la vía aérea, la que impacta sobre el flujo de aire. Entonces,
esa vía aérea que ustedes ya conocen por anatomía y por histología, cómo se va subdividiendo, que cada división tiene un numerito, que obviamente con cada división el diámetro va disminuyendo, pero si aplicamos lo que ya conocemos, ¿se acuerdan que cuando hablamos de resistencia y hablamos del flujo, esa resistencia en realidad no está tan relacionada por la ley de continuidad por el diámetro de un bronquíolo, sino por el área de sección transversal? Fíjense que es el mismo concepto que hablábamos en árbol circulatorio, lo aplicamos en el árbol respiratorio. Por lo tanto, podemos ver que a medida que avanzamos en eso que llamamos generaciones de la vía aérea, fíjense qué pasa con la resistencia. En un inicio aumenta y después comienza a disminuir esa resistencia, porque justamente aumenta el área de sección transversal. Ahora, ¿por qué pasa esto? Que en un inicio aumenta, en estas primeras ramas, que es la parte de tráquea y bronquios primarios, y en las primeras divisiones de los bronquios. Justamente porque en ese lugar hay otra cosa que impacta sobre la resistencia, por eso aumenta la resistencia, por más que el área, fíjense que el área va cambiando, porque se suman 2 bronquios o 3 partes del árbol respiratorio, por lo tanto el área, fíjense que acá tenemos, va aumentando, pero la resistencia también aumenta, y eso se debe a que, debido a los movimientos respiratorios, el flujo del aire en esa instancia es turbulento o de transición, no es un flujo laminar. No vamos a volver a hablar sobre eso porque ya lo vimos cuando hablamos del flujo de sangre, son los mismos conceptos. Y justamente en la parte inicial tráqueo-bronquial, ese flujo es turbulento o de transición, por lo tanto, impacta sobre la resistencia, y eso es lo que aumenta la resistencia. Y una vez que el flujo comienza a hacerse laminar, comienza a disminuir la resistencia a medida que aumenta la generación de la vía aérea. Esto también ustedes lo estuvieron hablando, viendo en la guía de autoestudio. Y también tiene su aplicación cuando vean las espirometrías que van a ver este jueves, que son justamente cuando hablamos de patrones restrictivos o obstructivos. Tienen que ver con este trabajo de resistencia. Entonces, esa resistencia de la vía aérea, ya sabemos que la ley que se aplica para entenderla es la ley de Poiseuille, y cuando aplicamos la ley de Poiseuille volvemos a aplicar lo mismo que estuvimos hablando cuando hablamos de los vasos, del árbol circulatorio. Que el largo del sistema no se modifica, mucho menos en este caso. A veces cuando hablábamos de angiogénesis podíamos llegar a considerar algo, pero en el caso del árbol respiratorio es constante. La viscosidad del aire es constante si nos mantenemos en el mismo ambiente. Va a cambiar, por ejemplo, si subimos de altura. Se acuerda que ya hablamos en la clase pasada que la constitución del aire ambiental se va modificando si se modifica la presión barométrica, por ejemplo, con la altura, o también con la carga de vapor de agua. Pero también es ínfimo el cambio, el impacto en la resistencia. Lo que más impacta, ¿qué es? El diámetro, igual, y la ley de Poiseuille lo aplica nuevamente, radio a la cuarta, tiene un gran impacto sobre la resistencia, y en ese caso, principalmente cuando hablamos de los bronquiolos, porque puede haber, por alguna razón patológica, una obstrucción física en la vía aérea superior, que si bien es la que más resistencia opone, es la que no regula esa resistencia. Pero cuando hablamos de los bronquiolos, son los quienes en su capa y en su músculo liso bronquial tienen mecanismos de regulación de esa resistencia. Este músculo liso bronquial es el que van a ver el miércoles con los ayudantes alumnos en la guía de autoestudio, y por eso no vamos a referirnos a su estructura, en su forma de contracción, que comparte muchísimo obviamente con el resto de los músculos lisos, sino que vamos a referirnos a que tiene una regulación que mantiene ese tono, así como hablábamos de un tono vascular,
que tiene un mecanismo de mantención del tono, también hay un tono bronquial, y hay un mecanismo de mantención de ese tono bronquial, que tiene que ver con, principalmente en este caso, el sistema nervioso parasimpático. El tono de las vías respiratorias está controlado por el nervio vago, que es tónicamente activo. Fíjense que a diferencia del tono vascular, que era un efecto simpático por la actividad tónica del sistema nervioso simpático, acá es por la actividad tónica del sistema parasimpático, liberando acetilcolina que actúa sobre receptores muscarínicos M3. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si bien siempre hablamos de los receptores beta adrenérgicos y su impacto sobre el tono, no hay una inervación principal, prácticamente no hay inervación simpática sobre el músculo liso bronquial, sino que el efecto es a través de ¿qué? De la adrenalina que proviene de la médula adrenal. O sea que fíjense que ahí tenemos, fíjense que no actúa directamente, los nervios simpáticos, fíjense que no actúan sobre el músculo, sino que quien actúa sobre el músculo, receptores beta, es la adrenalina liberada por la médula adrenal. Ahora, si hay una vía simpática, pero esa vía simpática, fíjense que no llega al músculo, sino que regula presinápticamente la liberación de acetilcolina. Entonces, quien mantiene el tono es el sistema parasimpático, pero no solamente el sistema parasimpático, sino que acá aparecen también estructuras que hemos mencionado antes, que son los nervios que se llaman no colinérgicos, no adrenérgicos, bueno, no adrenérgicos, no colinérgicos, o NANC, que liberan péptidos. Y tenemos los más importantes, son los que se llaman excitatorios, que liberan péptidos BIP y óxido nítrico, que producen broncodilatación, y es un antagonismo ¿con qué? Con lo que se mantiene del tono parasimpático. Fíjense que entonces, conjuntamente con las catecolaminas circulantes que actúan sobre los receptores beta 2, son los que impactan y generan relajación. Tenemos otro grupo que tiene que ver con estos, que son los perdón, acá me equivoqué, son inhibitorios, me iba hablando mal. Acá son los inhibitorios, acá los excitatorios. Inhibitorios porque mantienen la relajación, y excitatorios que no son tan importantes porque, junto con las vías colinérgicas, mantienen el estado, el tono del músculo bronquial. Ahora, hay otros componentes que impactan, vamos a ver cuando veamos agentes inflamatorios que actúan de forma local, ¿sí? Entonces vamos a tener la histamina, que produce una broncoconstricción, leucotrienos también, que son broncoconstrictores, que cuando veamos procesos inflamatorios los vamos a, pero son mecanismos locales. Y uno muy importante, mecanismo local, es la presión parcial del dióxido de carbono, que regula entonces la resistencia de la vía aérea. Y eso se llama broncoconstricción inducida por hipercapnia. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que cuando aumenta la presión parcial de dióxido de carbono alveolar, rápidamente esa presión parcial de dióxido alveolar impacta sobre todas las estructuras que hacen al pulmón. Y se ha observado que puede darse por dos mecanismos. Por un mecanismo reflejo, que todo lo que hablamos de reflejo, me olvidé de nombrar antes que también hay por acción refleja a través del vago, se produce broncoconstricción, por ejemplo, ante el polvo o ante algunas otras sustancias. También todas esas acciones reflejas las vamos a ver el año que viene cuando veamos regulación de todo el sistema respiratorio. Pero ahora que les quede claro que hay mecanismos que mantienen el tono bronquial. Y entonces hay otros mecanismos que también regulan la forma local, que tenemos este dióxido de carbono, que también puede ser por un reflejo vagal,
por ese aumento del dióxido, activa sensores que hacen a la vía vagal, pero también resulta que eliminaban el nervio vago, o sea, lo eliminaban, cortaban el nervio vago, pero todavía seguía existiendo esa respuesta broncoconstrictora. Por lo tanto, comenzaron a investigar cómo el mismo dióxido de carbono impacta sobre la célula muscular lisa, y encontraron que hay un mecanismo a través del cual ese dióxido de carbono, ¿sí?, directamente puede impactar sobre las células del músculo liso y aumentando la contractilidad. Y esta señalización se encontró que se hace a través de que el dióxido de carbono genera un aumento de los niveles de calcio, que activa una caspasa, que esa caspasa a nivel transduccional activa mensajeros que generan un aumento de la fosforilación de la cadena ligera. Por lo tanto, aumenta el estado de contracción de ese músculo liso bronquial. O sea que tenemos distintos mecanismos locales y mecanismos que son sistémicos, pero el principal, como dijimos, sistémico es la acetilcolina sobre los muscarínicos M3. Después tenemos el no colinérgico, no adrenérgico, que es a través de péptidos que contrarrestan, en cierta forma, el tono generado por la acetilcolina. Y después tenemos la adrenalina, que sí impacta a través de esos receptores beta 2, pero que tenemos que es por vía principalmente, lo que llega al músculo es a través de lo que es liberado, la adrenalina liberada por la médula suprarrenal, porque los nervios regulan la liberación de la propia acetilcolina. Todos sistémicos, locales, inflamatorios, que los vamos a ver el año que viene, y un local importante entonces es el aumento de la presión parcial del dióxido de carbono. Otra cosa importante que impacta sobre las vías respiratorias es lo que pasa directamente a nivel del volumen pulmonar, y eso se llama interdependencia mecánica, porque tenemos que estas vías respiratorias se encuentran entre los ramilletes de alvéolos. Por lo tanto, cuando se genera distensión de estos alvéolos, por el aumento del volumen pulmonar, tensan las paredes, ¿sí?, de la vía aérea, de la pequeña vía aérea, y eso, ¿qué hace? Disminuye la resistencia, por lo tanto, fíjense que al aumentar el volumen pulmonar, disminuye la resistencia de la vía aérea. Ahora, ese aumento del volumen pulmonar, al disminuir la resistencia de la vía aérea, aumenta proporcionalmente la conductancia de ese flujo de aire. Pero hay otras cosas que impactan sobre esta vía aérea a nivel de lo que es el parénquima pulmonar, que es la misma retracción elástica del pulmón. Miren todo ese parénquima pulmonar que ya vimos en la clase pasada, que tiene muchas fibras elásticas, fibras de colágeno, que obviamente, y a su vez las mismas fibras de anclaje del mismo músculo, todo eso impacta sobre sería la carga que tiene esa fibra muscular de la vía respiratoria. Y hace que se mantenga en un estado también de tensión o de tono muscular, que va a depender entonces de la elasticidad, de toda esa elasticidad de las vías, de las propias vías y del parénquima. Ahora, si esa retracción elástica pulmonar disminuye, ¿se acuerdan que impacta mucho en qué? En la presión pleural. ¿Se acuerdan que para la presión pleural teníamos una retracción elástica pulmonar y otra de la caja respiratoria? Si esta disminuye, la presión intrapleural disminuye, se hace menos negativa. Por lo tanto, la diferencia entre pleural e intrapulmonar o alveolar es menor. Por lo tanto, la transpulmonar, si disminuye, ¿qué disminuye? El volumen. Y si eso disminuye, ¿qué disminuye? Esto, el volumen. Por lo tanto, ¿sí?, eso va a impactar en la tracción del tejido y
la vía aérea, que carece de cartílago, o sea, sobre todo la pequeña vía aérea, va a estar justamente impactada por esa disminución de la retracción elástica pulmonar. Otra cosa que impacta mucho sobre la retroacción, sobre la vía aérea, sobre todo la pequeña vía aérea que no tiene cartílago, que no tiene nada que sustente su forma, es lo que llamamos compresión dinámica de la vía aérea, que también lo van a ver un poquito cuando vean la clase que viene en la espirometría. Ya lo han visto un poco en la espirometría, este concepto, y lo van a ver este jueves. No hay impactos de esta compresión de la vía aérea ¿por qué se dice dinámica? Porque es cuando hablamos las diferencias entre la inspiración y la expiración. Si la respiración es tranquila, ¿sí? Esa presión intrapleural dijimos que no va a superar la presión de la vía aérea, que no tiene sustento, o sea, no cartilaginosa, y se mantiene siempre abierta. Puede tener impacto, más abierta, menos abierta, pero nunca cerrada. Ahora, cuando se hace una expiración forzada máxima, que es como por ejemplo la que se pide durante la espirometría, esa presión intrapleural va a superar la vía aérea y afecta ¿a cuál? A la que no tiene soporte. Por lo tanto, genera que aumente la presión transmural y se cierre. O sea, ¿se acuerdan ese efecto de la presión de cierre del vaso sanguíneo? Bueno, ocurre lo mismo, ese concepto se aplica a esta compresión dinámica de la vía aérea. Por lo tanto, también, así como vimos que la presión alveolar, transpulmonar, intrapleural cambia a lo largo del ciclo respiratorio, fíjense que también hay modificaciones en la resistencia de la vía aérea durante el ciclo respiratorio. Y que ustedes también pueden visualizarlo en lo que han estado viendo en las espirometrías en el trabajo práctico. Entonces, hablamos del flujo de aire y del volumen pulmonar como importantes impactos sobre la ventilación del alvéolo. Recuerden que el objetivo es comprender cómo se ventila el alvéolo. Hablamos de la ventilación pulmonar, pero lo que nos importa es la ventilación del alvéolo. Y cuando hablamos de esa ventilación del alvéolo, tenemos que tener en cuenta que si bien todos estos procesos que describimos impactan sobre el volumen pulmonar y sobre el flujo de aire, no todo el flujo de aire que se moviliza debido a esto participa de la ventilación alveolar, porque está lo que ustedes conocen de anatomía como el espacio muerto anatómico, que es la zona de conducción. O sea que todo el volumen de aire que queda en la zona de conducción es parte del flujo de aire, pero no participa de la ventilación alveolar. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de ventilación alveolar ese espacio muerto anatómico. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado que el volumen minuto respiratorio, la clase pasada, tenía que ver con esa frecuencia respiratoria y ese volumen corriente, que es el que se genera en la inspiración y expiración? Ahora, cuando hablamos de ventilación alveolar, no es igual al volumen minuto corriente, porque hay que restarle el espacio muerto anatómico. Y el espacio muerto anatómico multiplicado por la frecuencia respiratoria, porque es parte de esa ventilación alveolar y va a depender el volumen muerto total anatómico de la frecuencia respiratoria. ¿Cómo impacta eso? Fíjense que acá están comparados distintas frecuencias respiratorias y distintos con el mismo volumen minuto, y cómo se modifican y distintos volúmenes tidales o volúmenes corrientes. Fíjense cómo los distintos parámetros impactan sobre el volumen minuto de ventilación alveolar, porque sería el mismo concepto. Por lo tanto, si nosotros lo calculáramos para los parámetros o los valores básicos que hablamos, que es 500 mililitros del volumen corriente, la frecuencia respiratoria de 12, 150 es el volumen de ese espacio muerto anatómico por 12, nos da
una ventilación alveolar por minuto de entre 4.200 y 5.000, que es más lo que se considera el rango de la ventilación alveolar por minuto. Entonces fíjense que no es exactamente lo mismo hablar de volumen minuto respiratorio que de esa ventilación alveolar por minuto. Y ese aire que llega, así como hablamos del aire, de la composición del aire inspirado, o sea, del aire ambiental, donde aplicamos la ley de Dalton y todas las leyes de gases, cuando hablamos del aire alveolar, cambia la composición entre lo que se inspira y el aire alveolar, porque el recorrido a través de toda la vía aérea modifica la composición de ese aire. Y como si aplicamos la ley de Dalton, fíjense que una de las funciones que ustedes conocen de histología de la vía aérea es humidificar. Por lo tanto, que estamos aportando moléculas de agua, ¿sí? Entonces, si comparamos ese aire inspirado, que también podía ser dependiendo de la humedad relativa del ambiente, pero si lo comparamos con cero, o sea, cero humedad relativa del ambiente, hay 47 milímetros de mercurio que se aportan a lo largo de ese trayecto respiratorio. Por lo tanto, ¿sí?, eso impacta, porque se acuerdan que la suma de las presiones parciales de todos los gases es igual a la presión parcial total del gas. Por lo tanto, el aporte de alguna molécula o la altitud variaban, ¿se acuerdan?, esa presión. Y en ese caso, fíjense que la composición cambia. Cambia porque ese oxígeno baja de un 21% a un 13%. Y fíjense que otra composición, que otro elemento aparece, otro gas aparece, que era mínimo en el aire ambiental inspirado, el dióxido de carbono, que aparece en la composición de ese aire alveolar debido a la hematosis. Por lo tanto, fíjense que tenemos cómo va cambiando del aire atmosférico en la vía respiratoria hasta llegar al aire alveolar. En esa composición de ese aire alveolar, entonces, depende de una forma muy importante de lo que vimos recién, la ventilación alveolar por minuto. Fíjense que dijimos que estaba entre 4,2 y 5, ¿se acuerdan? Entonces, fíjense que a ese nivel tenemos los valores de presión de oxígeno y de presión de dióxido alveolar, y que se van a modificar drásticamente si se modifica la ventilación alveolar, ya sea, por ejemplo, por efecto de la frecuencia respiratoria, si hay hiperventilación o si hay hipoventilación. Se cambia la composición o sea, la presión parcial de esos gases alveolares. Entonces, tenemos que la presión alveolar de oxígeno puede ser entre 100 y 110, y la presión alveolar de dióxido es de 40, y depende mucho de esa ventilación cuando hablamos de la misma tasa metabólica, porque si aumenta la tasa metabólica, puede aumentar la presión parcial del dióxido de carbono, que participa de esa hematosis. Entonces, cuando hablamos de los determinantes de la presión alveolar de oxígeno, tenemos obviamente la presión barométrica, porque la presión de oxígeno original de ese aire depende de la altura a la que estemos, y eso influye directamente en la presión atmosférica de oxígeno. De la fracción inspirada de oxígeno, ¿sí?, que sería esto, si esa composición es del 21% o hay otro gas que disminuye esa composición. Y del contenido del dióxido alveolar. ¿Por qué? Porque si aumenta este contenido del dióxido alveolar o disminuye, impacta sobre el contenido de ese oxígeno alveolar. O sea que fíjense que todo eso son los determinantes de la composición de oxígeno, de la presión alveolar de oxígeno. Y para eso tenemos una formulita. Y fíjense que en esa formulita aparece el cociente respiratorio. Por lo tanto, ahí impacta esto que hablamos de la relación entre el oxígeno y el dióxido. Entonces, para ir cerrando esto que veníamos hablando de la relación entre la ventilación y la perfusión, llegamos al alvéolo, llegamos a la composición de ese aire alveolar, llegamos a la ventilación de ese alvéolo. Lo que nos falta es ver, porque si hablamos de una relación ventilación-perfusión, nos falta ver la perfusión a nivel pulmonar.
Entonces, cuando hablamos de la perfusión a nivel pulmonar, tenemos que referirnos un poco a las características de la circulación pulmonar, que, como vimos cuando hablábamos de circulación y comparamos la sistémica con la pulmonar, sabemos que es de baja resistencia, alta compliance. El gradiente se genera también, obviamente, a nivel cardíaco, y tiene un alto flujo. ¿Por qué? Porque ese volumen minuto cardíaco, ¿sí?, de 5 litros que pasa a la circulación sistémica, que tiene tantas circulaciones en paralelo, pasa en el mismo momento esos 5 litros, todos por la circulación pulmonar. Por eso hablamos que es un alto flujo con una baja resistencia. Y gracias a que tiene una alta complacencia o compliance, es que la perfusión es adecuada. ¿Qué características tienen? Que los vasos tienen características que son más distensibles si comparamos con la misma altura del árbol circulatorio sistémico, y que a su vez aparece otra capacidad que se habla de reclutamiento de vasos que se pueden mantener cerrados, pero si aumenta el flujo, rápidamente se reclutan, por lo tanto, no aumenta la resistencia, o sea, se mantiene la baja resistencia ante el aumento del flujo. Y así como tenemos una regulación de la resistencia en la circulación sistémica, también hay una regulación de la resistencia en la circulación pulmonar, que también depende principalmente del sistema simpático, al igual que la sistémica. Los receptores alfa-1 adrenérgicos regulan el tono vascular de la misma forma que impactan sobre la circulación sistémica, pero tenemos impactos locales que son lo opuesto a lo que pasa en la circulación sistémica. Y en este caso, ¿qué tenemos? Que es el efecto de la composición del gas alveolar, el impacto de la presión parcial de oxígeno sobre el estado de resistencia de los vasos que están irrigando esos alvéolos. Y eso se llama vasoconstricción hipóxica local. ¿Por qué decimos que es lo opuesto? Pues ustedes se acuerdan cuando veíamos regulación local en la unidad de hemática 3, que cuando aumentaba la tasa metabólica, disminuía el oxígeno, que se generaba una vasodilatación sistémica. Bueno, en este caso, la disminución de la presión parcial de oxígeno en el alvéolo impacta directamente en que en el intersticio, eso impacta en el músculo liso del vaso que está irrigando ese conjunto de alvéolos, y genera en ese caso vasoconstricción. O sea que la presión parcial de oxígeno tiene efectos opuestos en la circulación sistémica y pulmonar. También es una regulación local, o sea que solamente impacta en donde se genera esta disminución de la presión parcial de oxígeno alveolar, y es muy importante en lo que vamos a ver en la próxima diapositiva, que es la redistribución del flujo pulmonar. ¿Qué mecanismos impactan? Fíjense que el principal mecanismo es a nivel mitocondrial. Esa hipoxia impacta en la actividad mitocondrial de las células del músculo liso, y cuando se llega a una presión alveolar menor a 50 milímetros de mercurio, eso impacta este nivel. Fíjense que es la mitad de lo que decían, o sea, cuando cae a la mitad, esa presión alveolar de oxígeno, que tiene un impacto sobre la presión sanguínea, la presión parcial sanguínea de oxígeno, pero genera muy rápidamente, fíjense que habla de segundos, una respuesta local en la arteriola que irriga esa cantidad de alvéolos que tienen esta disminución de presión de oxígeno alveolar. Comienza muy rápidamente, fíjense que tiene un tiempo, porque hay una gran cascada de actividades, pero principalmente ese sensor de hipoxia que está en la mitocondria modifica, obviamente, la producción de productos de oxígeno, y eso impacta también, y
la acción de la mitocondria también impacta en ¿qué? En la relación ATP-ADP. Esos dos cambios a nivel mitocondrial son los que impactan en distintos canales, principalmente ¿cuáles? Canales de potasio y canales de calcio. Canales de potasio que generan una despolarización y eso abre canales de calcio y eso genera la vasoconstricción hipóxica local. Y entonces llegamos a sabemos cómo se genera una ventilación adecuada, cómo se genera una perfusión adecuada, cómo impactan los cambios en el tono bronquial en esa ventilación, cómo impactan los cambios en el tono arterial en esa perfusión, y entonces ahí podemos analizar lo que llamamos relación ventilación-perfusión. Fíjense que acá hablamos de que... Profe, Sí. disculpe, no sé si es que me lo perdí, no lo escuché, pero quería saber, el sensor entonces mitocondrial está dentro de las células que conforman los alvéolos. No, del músculo liso. Ah, del músculo liso, eso Del me había músculo perdido. liso, sí. Del músculo liso arterial. Ok, gracias. Porque regula la perfusión, por eso hablábamos, vimos mecanismos que regulan el músculo liso bronquial, regulan la ventilación, y lo que vimos recién es músculo liso arteriolar, que regula la perfusión, ¿tá? Por eso hablamos de la relación ventilación-perfusión, y cuando hablamos de entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Habíamos calculado la ventilación alveolar por minuto, que era entre 4,2 y 5. Sabemos que el flujo que llega al corazón es el volumen minuto cardíaco, que ya lo sabemos, que es de 5 litros. Por lo tanto, cuando hacemos como un cociente entre la ventilación y la perfusión global de todo el sistema, nos da 1. O sea que por eso se considera que el óptimo sería ese 1, de ese cociente o de esa relación ventilación-perfusión. Se sabe que en realidad es más cercano a 0,8. ¿Por qué? Porque no en todo el pulmón se da una relación adecuada ventilación-perfusión. Influyen dos cosas. Es lo que conocemos como zonas de West, que ahora vamos a ver, y por regulaciones locales que mantienen el match o el macheo entre la ventilación y la perfusión a pesar de cambios, ya sea en la ventilación o en la perfusión. Entonces vamos a ver las zonas de West y después las regulaciones locales. Cuando hablamos de zonas de West, estamos hablando del impacto que tiene la posición erecta, o sea, la posición de pie, sobre esta cociente entre la ventilación y la perfusión. Y cuando hablamos de ese impacto, de la posición erecta, siempre que estamos hablando que estamos de pie, estamos hablando del efecto de la gravedad sobre nuestro cuerpo. Entonces, vamos a poder diferenciar cómo en el ápice y en la base del pulmón, para compararlas, se dan distintos niveles de ventilación y de perfusión. Fíjense que si vemos en el ápice es de 0,24 la ventilación, es bajita, y en la base 0,82. El flujo sanguíneo hacia la perfusión es ínfimo en el ápice, 0,07 litros por minuto, y fíjense cómo es en la base, 1,29. Por lo tanto, dice, ¿cómo es que cambia la relación entre la ventilación-perfusión entre el ápice y la base? Si los dos, de 0,24 a 0,82, aumenta, de 0,07 a 1,29 aumenta. Entonces, si no me cambia el numerador y el denominador, ¿se entiende? La relación, ¿cómo es que cambia tanto? Porque en realidad es más visible cuando lo comparamos. Lo mismo que dice esto, que es en una tabla directamente, donde aparece el cociente, se puede visualizar en este gráfico. Fíjense que en este gráfico, ¿qué tenemos? Acá, este es el ápice, esta es la base. Entonces, ¿se acuerdan que en el ápice habíamos visto que había menor flujo, muy bajito, ¿sí? Y menor ventilación? Y en la base
mayor flujo y mayor ventilación. Pero fíjense que lo que cambia es la pendiente de cada uno. Por lo tanto, fíjense que en el ápice la relación entre la ventilación-perfusión es inversa a la de la base. Por lo tanto, el cociente me va a dar totalmente distinto. ¿A qué se deben los cambios desde el ápice a la base, ya sea de la perfusión como de la ventilación? Cuando hablamos de la ventilación, tenemos que aplicar lo que aprendimos la clase pasada, principalmente cuando veíamos la presión intrapleural, que era distinta en el ápice y en la base, ¿se acuerdan? Fíjense que acá compara como -5 y 0. ¿Qué quiere decir eso? Que los alvéolos que están en el ápice, en la expiración o antes de que inicie la inspiración, están distendidos, porque la presión transpulmonar es mayor que en la base. Y eso es lo que está dibujado acá. Y durante la inspiración, obviamente que la diferencia de la presión intrapleural en el ápice y en la base disminuyen los dos, pero la presión transpulmonar impacta distinto sobre esos alvéolos. Pero fíjense, si comparamos cuánto se ventila el del ápice y cuánto se ventila el de la base, ¿cuál se ventila más? ¿El del ápice o el de la base? Y si lo comparamos visualmente acá, que es lo mismo que nos dice este gráfico, visualmente nos queda claro que el que se ventila más es el de la base. ¿Sí? Porque lo que importa es el cambio de volumen que genera mayor flujo de aire. Por lo tanto, el que se termina, la ventilación alveolar es mucho mayor en la base que en el ápice. En el caso de la perfusión, sabemos que el hilio, por el que ingresan todos los vasos, es donde está el bronquio, y acá sí es el otro es un efecto de la gravedad sobre la presión intrapleural. Acá es un efecto de la gravedad directamente porque estos vasos, obviamente, van en la perfusión de estos vasos al llegar al ápice, impactan contra, o sea, tienen que superar la fuerza de gravedad, por lo tanto, la perfusión en el ápice es prácticamente nula. ¿Se acuerdan que era 0,07? Y es mucho mayor porque la fuerza de gravedad sí favorece la circulación hacia la zona 3, que se conoce, que es la base. O sea que tenemos zona 1, zona 2 y zona 3. La zona 2 es lo que se conoce como que es cercano a 1. La zona 1 y la zona 3 son los que cambian directamente porque acá tenemos mayor ventilación comparado, cuando hacemos el cociente, la ventilación es mucho mayor su cambio que la perfusión. Y en la base, cuando comparamos el cambio en la perfusión, como se ve acá, es mucho mayor que en la ventilación. Los dos aumentan hacia la base, pero lo que cambia es cuál aumenta más. Bueno, acá tienen explicado todo lo que les expliqué oral para que les quede escrito. Bien, un concepto que se puede desprender de todo esto que estuvimos viendo es que podemos agregar a ese concepto que vimos de espacio muerto anatómico, que ustedes ya lo traen de anatomía, otro espacio muerto, que es lo que se conoce como espacio muerto alveolar, que serían los alvéolos que no participan del intercambio. O sea que acá estaría representado, acá de esta forma, el espacio muerto anatómico, que es la vía aérea. Pero también hay alvéolos que no participan, porque no se encuentran irrigados adecuadamente, por lo tanto se llama espacio muerto alveolar. En el otro extremo, ¿qué tenemos? Tenemos que puede haber lugares del pulmón que están bien irrigados, pero están mal ventilados. Y eso se llama shunt o cortocircuito, que en este caso son pulmonares, esos cortocircuitos pulmonares, que serían las zonas del pulmón que están bien irrigadas pero mal ventiladas. O sea que acá fuimos agregando al concepto de espacio muerto anatómico, espacio muerto alveolar y cortocircuito o shunt pulmonar.
Y para terminar entonces nos falta esa regulación local, que cuando hablamos de esta regulación local para machear adecuadamente en la ventilación con la perfusión, y eso hace que el intercambio sea óptimo, porque ¿qué hacemos? Que las regiones bien ventiladas estén bien perfundidas, o que las que están bien ventiladas queden bien perfundidas. Eso es machear la ventilación con la perfusión. Tratar de acercarse a ese 0,8, que sería lo óptimo en realidad. Y eso se hace por regulaciones locales. ¿Qué tenemos que hacer para entender esto? Aplicar los dos conceptos que vimos hace un ratito. Cómo, por efecto de la presión del dióxido de carbono, se modifica el estado o el tono bronquial, y cómo, por efecto de la presión parcial de oxígeno, se modifica el tono de las arterias de las arteriolas pulmonares que irrigan cada grupo alveolar. Entonces, justamente esto es lo que está representado acá. Que lo que impacta, que era, ¿se acuerdan? El aumento del dióxido, o vimos la disminución del oxígeno alveolar. Esa disminución de oxígeno alveolar impacta en ¿qué? En esa vasoconstricción hipóxica pulmonar, que aumenta la resistencia y disminuye la perfusión. Por lo tanto, ¿qué hace? Redistribuye la sangre hacia alvéolos que están adecuadamente ventilados. Por otro lado, si hay un aumento de la presión del dióxido de carbono, ¿se acuerdan que vimos que se produció una broncoconstricción por efecto de ese dióxido de carbono? Una broncodilatación por ese efecto del dióxido de carbono, que hace impacto sobre la vía respiratoria. Aumenta la ventilación, por lo tanto, esa presión del dióxido de carbono, al aumentar la ventilación, se elimina el dióxido de carbono. Como vimos, ¿se acuerdan? Vimos que la presión parcial del dióxido de carbono del aire alveolar depende de la ventilación. Si disminuimos la resistencia, aumentamos la ventilación, vamos a terminar disminuyendo la presión del dióxido de carbono. O sea que fíjense que hay mecanismos que están impactando sobre la ventilación y sobre la perfusión. Ahora, cuando hablamos de la perfusión, siempre hay que tener en cuenta, dependiendo de la situación, que este aumento de la resistencia, que es local, ¿se acuerdan que dependía del conjunto de alvéolos o el lugar del pulmón donde había menor presión parcial de oxígeno? Ahí se produce el aumento de la resistencia, que era bastante rápido, es reversible, pero puede tener consecuencias no deseadas. ¿Cuáles consecuencias no deseadas? Impactar en la dinámica de los fluidos de ese pulmón, porque como todo lugar en ese pulmón hay capilares que van a ser impactados por el aumento de la presión hidrostática. Entonces, si se redirecciona ese flujo por ese cambio en la perfusión, puede haber zonas de ese pulmón donde aumente mucho esa presión hidrostática y por lo tanto se genera edema alveolar. ¿Qué es el edema? El aumento de la cantidad de agua que recubre. Al aumentar la cantidad de agua que recubre, que estamos aumentando el espesor. Por lo tanto, va a tener impacto sobre la hematosis. Por eso siempre hay que tener en cuenta cómo es la dinámica de fluidos en ese pulmón y que aplicamos las fuerzas de Starling que ya estudiamos en la dinámica capilar sistémica. Son exactamente las mismas fuerzas de Starling. Entonces, para terminar, lo que estuvimos haciendo fue vincular procesos evolutivos, procesos mecánicos, leyes físicas, procesos, componentes histológicos, ¿a qué? A la generación del gradiente óptimo para la difusión, al área de la superficie de intercambio y a lo que impacta en la interfaz aire-líquido y en la relación ventilación-perfusión. Todo aplicado a nivel respiratorio para explicar cómo es muy eficiente esta hematosis en el sistema respiratorio. Ahora, esta hematosis va a tener impacto directo sobre ¿qué? Sobre el contenido arterial de oxígeno. Entonces, fíjense que cuando nosotros analizamos de qué depende ese contenido arterial de oxígeno, depende, por un lado, de todo lo que vimos recién, de la composición del aire inspirado, o sea, del aire ambiental, de la ventilación alveolar, que depende de la frecuencia, depende de la compliance, de
la tasa de difusión o cómo es la capacidad de difusión de ese oxígeno entre el alveolo y la sangre, que depende de qué, del área, de la distancia, o sea, del espesor. También que tenemos la adecuada perfusión de cada alveolo y una adecuada relación ventilación-perfusión. O sea que todo esto es una de las patas que hacen al contenido arterial de oxígeno. Y de él depende, de todos estos determinantes dependen el porcentaje de oxígeno disuelto en el plasma y obviamente determina el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Y eso es lo que van a ver durante esta semana en el trabajo práctico. También parte, lo vieron en la clase pasada, cuando vieron oximetría, cómo esa saturación de la hemoglobina se mide por la oximetría de pulso, y lo que van a ver en este trabajo práctico es justamente lo que hace a los glóbulos rojos, a la forma de transporte de esa hemoglobina y lo que llamamos eritrón, que es lo que van a ver en el trabajo práctico de esta semana. Así que creo que con esto terminamos. O sea que fíjense cómo se van acoplando todos los conceptos y sumamos integraciones en realidad. Obviamente que todo lo que es curva de saturación de la hemoglobina, efectos Bohr, efectos Haldane, todo eso ya lo han estudiado en bioquímica, así que por favor repásenlo, que es todo esto que se ve acá, cómo esa saturación es impactada por todas esas situaciones, que ustedes ya lo han visto en bioquímica. Entonces se hace principal hincapié en este caso, ahora cuando hablemos de eritrón, en la hemoglobina, y en todos de cómo se puede estudiar bioquímicamente esta parte, este componente determinante de la cantidad total de oxígeno arterial. Bien, entonces, vamos al fin de la presentación. Bien. Bien. Chicos, entonces, con esto, con todo lo que ustedes terminan de ver durante esta semana, cubrimos prácticamente todos los temas, siempre teniendo en cuenta también cosas que hemos visto, recuerden, en la unidad temática 3, cuando hablábamos de oferta y demanda de oxígeno. Fíjense que siempre estamos hablando de los mismos parámetros, de la importancia de los mismos parámetros cuando hablamos de perfusión. Así que se van mencionando ya tanto en la unidad temática 3, en la 4 y ahora en la 5. Así que es importante que vayan también, si bien nosotros les vamos dando las vinculaciones, que ustedes trabajen en la integración de todos estos contenidos. El teórico, ahora dentro de un ratito lo subo, chicos, no se hagan problemas. Profe, ¿Sí? Una consulta que me quedó la duda dando vueltas. Cuando usted habla de las 3 zonas, yo, por lo menos por lo que había leído, entendí que la zona 1 correspondía a la ausencia del flujo sanguíneo durante todo el ciclo cardíaco y que se correspondía más que nada como estados patológicos, no a un estado como normal. Lo que pasa es que todo eso ustedes se puede incrementar cualquiera de estas situaciones en un estado patológico, ¿sí? Pero esas zonas de West están establecidas para un pulmón normal. Después se dan situaciones extremas en la patología, obviamente. Ok, o sea que, más que nada para que me quede claro, lo que serían bien los vértices del pulmón correspondería a una zona 1, entonces. Exactamente. El ápice es la zona 1, la zona 2 no la describimos porque es donde la relación ventilación-perfusión es aproximadamente 1, es de aproximadamente 0,8, y la base es como para comparar por qué en esos dos extremos es tan distinta el cociente ventilación-perfusión. Claro. En realidad, lo que generalmente a veces se toma muy directamente es como que lo que cambia, lo que se invierte es la ventilación, como que en uno no hay ventilación y en el otro no hay perfusión, y no es que sea así. Fíjense que vimos que en los dos hay ventilación, aunque sea mínima, y en los dos hay perfusión, aunque en el ápice la perfusión es mínima. Lo que cambia, y hacia las bases, los dos aumentan. Porque a veces lo que hacen para explicarlo es invertirlo. En uno aumenta y el otro disminuye. Y no,
los dos, tanto la ventilación como la perfusión, aumentan hacia la base. Y ahí tienen la explicación fisiológica de por qué aumentan hacia la base. Y es una explicación fisiológica. Después que una patología te altere ese cociente, para cada patología, estúdienlo en fisiopatología, en medicina 1, medicina 2, PFO. Pero Claro, no, no, les va a pero yo he servir. entendido que la zona 1 se correspondía exclusivamente con patologías y cuando recién lo vi que estaba la zona 1 arribita del todo, como que me confundió un poco, pero bueno, listo. Está, eso era. eh, Gracias, profe. no, no es nada. Bueno, bueno chicos, entonces después yo se lo subo, así lo tienen, y aprovechen los trabajos prácticos, porque recuerden que el backup es sobre las actividades de los trabajos prácticos de la guía de autoestudio, ¿sí? Que si bien repasamos algunos conceptitos de la guía de autoestudio, lo, lo vemos, lo van a aplicar en el backup. Gracias, profe. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Cuídense.